Hola, hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Este es el Gremio de San Miguel, el podcast, y yo soy Armida Cepeda. Encantadísima de veras de estar aquí en esta ocasión con nuestro invitado. Él es Alejandro Vasconcelos Peña. Peña. Conocido por los amigos, las amigas, como el buen Alex. Y es un gusto de veras que repitamos esta entrevista. Obviamente nos quedamos con ganas. La mayoría de ustedes, no, yo creo que muchos de ustedes saben que hace unos días, el 15 de septiembre, celebrando también el Día de la Patria, de la Independencia, Dragón Estéreo publicó una entrevista interesantísima que tuvimos con Alex, con Alejandro, en Biosfera Farm, su espacio, su lugar de trabajo, su gran proyecto agavero, podremos decir, que es una palabra Claro. nueva más que estamos A ver. inventando. Ranchos agaveros, producciones agaveras. No aparece en ningún diccionario, pero me encanta cómo suena y lo vamos a estar utilizando. Bueno, ustedes que vieron saben que nos quedamos con la idea de volver a invitar a Alejandro para conversar de otra parte también muy interesante y que fortalece todo su proyecto de producción de agave, de destilados, de fermentados, de toda esta gran historia que llevan a una botella de mezcal, que es Claro. realmente lo que el público conoce. Ujú. Así que saben con quién estamos. De todas maneras, como siempre, en el episodio de Spotify, que en esta ocasión también se va a publicar ahí, vienen los enlaces de contacto de Alejandro Vasconcelos, su página web, que es muy interesante, está muy bien elaborado, muy bien hecha, tiene mucha información, mucha historia, y uno se puede pasar bastante rato ahí Un viéndola. poquito. Con un poquito. No, un buen rato. Yo la estuve viendo y bueno, pues me gustó muchísimo, pero bueno, para recordarles, Alejandro Vasconcelos Peña es cofundador de Mezcalart, de Somos Mezcaleros Guanajuato y de Biosfera Farms. Es director general y productor de Mezcal Noble Indulto. También es capacitador del estado de Guanajuato, especialista en agaves, destilados y sus derivados y asesor ciudadano de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial. Entonces, creo que no te he dado la bienvenida, te la doy ahorita. Alex, Gracias, amigo. qué gusto que estás con Gracias. nosotros, No, bienvenido. hombre, encantado de la vida. Qué padre poder estar aquí en este espacio. Pues básicamente es un espacio estudiantil, creado y Sí. fomentado y hecho para que los alumnos practiquen, crezcan. Y pues bueno, a mí me encanta ese tipo de proyectos y pues muchas gracias por la invitación. No, pues Ujú. segunda parte, las segundas partes siempre son buenas, aunque se diga lo contrario, por lo menos en los episodios del Gremio de San Miguel, sí, sí son los buenos porque complementan la información. Recorrimos con Alejandro su rancho, fue un día muy caluroso, pero muy intenso, realmente lo vivimos muy lindo con un equipo de producción encabezados por Luis, de Dragón Estéreo, y fue bastante divertido, pero además aprendimos bastante lo que es Qué bueno. la cosecha, el cultivo de las plantas, del maguey, todo este proceso que no es corto, al contrario, es un proceso bastante largo, Muy largo. lleva muchos años y luego viene ya el proceso que es más corto, de 2 semanas La aproximadamente, elaboración. de la Ujú. elaboración, que es en los hornos cónicos, que hasta aprendimos, el horno cónico, cómo funciona, la molienda, Molienda. Ujú. el destilado, el fermentado Fermentado primero primero, después la destilación y luego el envasado. y luego el envasado Ujú. y obviamente la comercialización. Exactamente. Pero resulta que Alejandro, en este afán, en este enamoramiento que tiene de la planta agave o maguey, como se le llama también, no se queda contento con llevar a las mesas de quienes sí les gusta consumir y degustar el mezcal o el vino mezcal, como se le llamaba Ujú. en un origen. No se queda contento con eso. Por supuesto que también para él es importante la difusión, el rescate, la educación de nuevos Claro, maestros y maestras mezcaleros claro. y la difusión. Entonces, para esto, Alejandro es primeramente coordinador general del libro
La ruta secreta del mezcal. Los autores de este libro son Miguel Ángel Avilés Galán y Claudine Flamán Monterrubio. Correctísimo. En Correcto. paz descanse la señora. Que en paz descanse la querida Claudine. Nos fue con el COVID. Así es, hace 2 años. 2 años ya. 2 años ya. Es correcto. Sí, esas pérdidas realmente lamentables, pero bueno, que sea ese también un pequeño homenaje donde quiera que esté. Claro. Una gran escritora, una gran mujer. Totalmente. Digo, lo alcanzó a ver en electrónico, no Ajá. impreso, pero sí en electrónico terminado. ¿No? Ustedes van a ver imágenes de esta obra de arte, porque realmente es un libro, primero, está publicado por con el apoyo de la Secretaría de Turismo Correcto. de Gobierno del Estado de Guanajuato en el 2022. Es correcto. Es un libro, es una edición de lujo, de Súper. pasta dura, con unas letras doradas, bastante elegante, bastante pesado, Biblia. difícil Difícil de ojear. de ojear, con una fotografía también impresionante. Es decir, tiene yo no sé cuántas fotografías, mapas, viñetas, dibujos. Es la Biblia del mezcal, digámoslo así. ¿No? ¿Te gusta llamarla así? Sí. Bueno, pues platiquemos, a ver, platiquemos de ese Pues gran mira, libro. sí fue un proyecto que yo traía ya ahí de berrinche de hace 4 o 5 años, justamente tratando de contarle al mundo el proceso de elaboración del mezcal y sobre todo porque hay mucha desinformación, ¿no? Hay muchos mitos, leyendas y demás, hay muchas teorías, entonces básicamente lo que yo buscaba era contarle de cierta manera la historia al mundo con respecto al mezcal, ¿no? De dónde aprendimos a destilar, cómo usábamos los alambiques filipinos, quién nos enseñó a destilar en alambiques filipinos, obviamente la gente de las Filipinas, cómo llegan los filipinos a México. O sea, todas esas incógnitas que hay, digo, hay grandes estudios con Paulina Machuca, hay estudios sobre el vino de cocos, pero todos son por separado, ¿no? Entonces lo que buscamos en este primer libro fue unificarlos a todos. Entonces, pues yo soy ingeniero mecánico y agricultor, Es decir, no sí, tengo nada que como- ver con la literatura y la escritura. De hecho, mi ortografía no es Ya no lo es la sabemos. no es la mejor, ¿verdad? En Entonces, realidad no tienes por eh, qué saber escribir para querer escribir. O sea, eso es lo interesante. sí, En efecto, eres ingeniero, eres y agricultor, ¿no? pero entonces, o sea, quieres difundir toda esta historia interesantísima del Sí, mezcal, de la producción, de los conservar, orígenes. sobre todo conservar esa historia y esa ancestralidad, Armida, Ya. que de cierta manera no quiero que le pase al mezcal lo que le pasó al tequila, ¿no? En cierto momento se perdió esa historia y se convirtió en una cuestión volumétrica de volúmenes y de mercados, que ahora la historia entrañada y el tequila artesanal, el tequila, pues como se hacía hace 300 años, pues ya es casi nulo en nuestro Ajá. país, ¿no? Son muy poquitas las marcas que sobreviven todavía, ¿no? Y muy poquitos los productores, porque en temas fiscales y de producción, pues no hay manera de que un productor chiquitito lo metas Este a la vida. fenómeno ¿qué se llama? Lo podríamos llamar de comercialización de una bebida, en este caso el tequila, Ujú. que obviamente incrementa precios, se hace, bueno, pero es algo que le está sucediendo al mezcal actualmente. Y eventualmente le va a suceder al mezcal, le va a suceder al bacanora, le va a suceder al sotol, a la raicilla, a todos los destilados de agave. O sea, bueno, obviamente el sotol es un destilado de un cereque, pero es el mismo proceso de elaboración y que al final también se van a empezar a comercializar volúmenes altos, ¿no? Eh, Entonces, es todo un tema ahí medioambiental, lo que hablábamos en el claro, capítulo ujú, anterior, la conservación, la naturaleza, el el suelo, respeto. el respeto, los procesos, pero sobre todo la intención era conservar todo, o sea, dejar un legado, por el peso que tengo con mi apellido, eh, dejar un legado histórico relacionado al mezcal, ¿no? Entonces, yo tenía muchísima de esa información que está en el libro uno, pero no sabía escribir. Entonces le dije a Claudine, y le dije, Clau, pues, ¿cómo le hacemos para estructurar un libro? Me dijo, a ver, espérame, yo escribo otro tipo Claro, de cosas. Tengo un ujú, amigo que es un buen historiador, lo podemos invitar al proyecto, que fue a Miguel.
¿no? Ah, perfecto. A De esa manera Miguel Miguel, Ángel Avilés Galá así es se como, involucra en este proyecto. exactamente. Entonces Ya. al final quedan ellos como autores del libro, porque al final ellos lo que hicieron fue redactar y acomodar y formar todo lo que tiene ese libro, Ujú. darle un sentido, ¿no? Obviamente capítulo uno, la historia del mezcal, el capítulo 2 pues habla del proceso de fabricación de destilación y esa transferencia de conocimientos que hubo entre filipinos, indios nativos, españoles, en qué épocas, dónde se construye el primer alambique, si entra por mar o no, Ujú. cómo llegan los filipinos a través de la nao de China y cómo se desarrolla el cultivo de la palma con el vino de cocos y luego cómo esos conocimientos de destilación se tropicalizan a la Ajá. producción del mezcal. Ok. Que nuestra conclusión con ese libro es que lo primero que destilamos fue pulque, o sea, el famoso comiteco históricamente hablando, porque pues no teníamos en todos los registros de los cronistas españoles que eran antes los que anotaban todo lo que iban encontrado Sí, en camino correcto. Sí. tierra adentro y demás, pues todos hablan de la cocción, del agua, bueno, del vino blanco, que es obviamente el pulque, hablan de las mieles, hablan de las fibras, hablan de hacer tejas con las pencas, pero en ningún momento hablan del proceso de destilación como tal, Ya. ¿no? Ujú. O del proceso de fabricación del destilado, o sea, de la destilación. Sí había una cocción, porque el maguey cocido no lo comíamos, pero no había no hay una descripción en estas crónicas que diga, sí, en la comunidad fulanita de tal, en el año sultanito de tal, había quien hacía vino mezcal Vino mezcal. o algo por el estilo, ¿no? Había To- vino de cocos, pero pues estás hablando ya Vino de cocos es es vino de un coco. destilado de la palma de cocos, Ya. exactamente, y así fue como empezó. Entonces, Ok. el proceso de fabricación o la destilación filipina la aprendemos por los filipinos que migran obviamente de las Filipinas a las costas de Acapulco y de Jalisco y Colima por la nao de China, que es un Ujú. barco que dura en alta mar 200 años haciendo comercio marítimo Así y es. en todas esas idas y venidas se quedan los filipinos y pues bueno, la semilla de la palma de cocos pues es un coco. Y la única manera de transportar agua con largas distancias pues era con un coco. No había garrafones de plástico, no había garrafones de Claro, vidrio, no había, claro. no Pero había había. barriles, tal vez. Sí, pero Sí, imagínate el agua dentro de un barril por una semana o 2 semanas se pudo. se pudre, Ya. ¿no? Mm. Entonces, la manera de transportar agua, pues era con cantidades grandes de cocos. O sea, la nao de China podía transportar 180 toneladas. Entonces, eso Vaya. equivale a 9 o 10 trailers de carga dentro de un barco. De ¿No? coco. Pues no Para de cocos, tomar agua de coco. se transportaba de todo. O De sea, todo, claro. telas, Sí. especias, animales, pues el comercio Esclavos, por internacional, claro, supuesto. Ujú. obviamente, ¿no? El comercio internacional que conocemos ahora en barco y avión, pues, lo hacía la Se nava hacía de la nada. China, ¿no? Entonces, la verdad es que es algo muy padre ese libro, que tiene 500 páginas de textos y quizás 50 o 70 páginas de fotos. De Y fotos. la verdad es que en el capítulo 3 y el 4 contamos cómo llega el mezcal al altiplano o al centro del país, ¿no? O sea, San Luis Potosí, Guanajuato, Durango, Zacatecas y demás. Pues todo el mezcal o el proceso de fabricación llega por el descubrimiento de las vetas de plata y de oro en Zacatecas, en Potosí y en Guanajuato capital, Claro. ¿no? Y era una bebida principalmente consumida por los mineros Por para los mineros. aguantar las largas jornadas de trabajo y lo pesado que es pues el ser minero, ¿no? Como tal. Ujú. Y en el capítulo 5 contamos cómo vive ese oficio dentro de las haciendas, ¿no? Porque acá en Guanajuato o el altiplano, el mezcal se desarrolla y se fabrica dentro de haciendas Dentro de las mezcaleras haciendas. o en Ajá. ranchos de vino clandestinos, A ver. ¿no? Primero, una pregunta. Porque sí, es un tema muy No, apasionante, muy y muy interesante largo. y muy largo, exactamente. O sea, estamos hablando de que este libro, La ruta secreta del mezcal, del mezcal en Ujú. Guanajuato, es una disertación sobre los orígenes del vino mezcal
Ujú, y una crónica de cómo se desplazó a los pueblos de Guanajuato ujú, entre los siglos XVI al XIX. O sea, exacto. estamos hablando de 4 siglos, Ujú, con toda una historia también muy interesante, una claro. interpretación de los cronistas acerca del consumo, de cómo se, De la de la destilación, ¿no? destilación. Hay unas imágenes que nos regala el libro sobre pequeños, no son alambiques, obviamente, Son alquitaras, son alquitares, alquitaras, ujú, alquitaras, y son también unas figuras cerámicas. de cerámica Ujú, que nosotros las reconocemos y las vemos en diferentes zonas arqueológicas del país y que a lo mejor no te imaginas que era un instrumento destilar, para destilar. portátil, Además, ¿no? ¿A qué prácticos? ¿no? Entonces imagínate, ¿no? Entonces poder viajar por todos lados con tu propio alambique para destilar, o bueno, tu alquitara para destilar, pues era, la verdad es que es, digo, la audiencia puede buscar el libro en Google y lo van a encontrar. La Secretaría de Turismo lo digitalizó, Ujú. está Ah, ok. libre y abierto para que lo descargue todo mundo en donde estén. Eh, Búsquenlo como la ruta secreta del mezcal. Les va a salir Estupendo. la primer liga y esa liga ya la pueden guardar para poder estar leyendo el libro en digital, ¿no? Va, maravilloso, Ujú, además, porque bueno, sí es un libro bastante grande, muy elegante, de veras está muy lindo, pero también ya son formatos que están un poco en desuso. ¿Por qué? Porque sí, sí nos hemos vuelto más prácticos, en fin, por cualquier historia. tablets, Obviamente, iPads, es un libro de sí, colección, eso sí, sí, pero es bueno saber que cualquier interesado en esta parte de la historia de México, de la historia de Guanajuato, ujú, cómo surge, cómo desde cuándo se está haciendo el agave, que es desde siempre, desde antes de que llegaran los españoles, ¿no? totalmente. Ujú, Y que luego también diferentes eventos históricos, independencia, revolución, guerra cristera, vienen a alterar la producción en las haciendas, claro, que también es una parte importantísima de este libro. Hay unas totalmente. imágenes de haciendas que quiero que nos platiques de eso. ¿Cuántas Ujú. haciendas más o menos recorrieron? Porque además fueron a recorrerlas, fueron a Uf, entrevistar a personas que viven en ellas, que trabajan en ellas, para hacer también un rescate oral de pues, tradiciones actuales. pues mira, el libro como tal, tuvimos un año solamente para hacerlo. Ahí el beneficio y la ventaja fue que yo ya llevaba 7 años caminados con todos ellos. Ok, Entonces, a la gente de Pozondo, de Vergel de Guadalupe, de La Garrapata, de Jaral de Berrio y demás, pues los conozco hace 4 o 5 años, ¿no? Entonces, el hecho de hacer este libro, pues fue un berrinche de quiero hacer un libro y lo vamos a hacer y a ver de dónde. Y digo, aprovecho el comercial para dar las gracias al Güero Álvarez, que fue básicamente el, 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 ok. el, este, el, el, el cómplice en pues no tanto en el berrinche, sino más bien se hizo también un libro muy bonito del Camino Tierra Adentro, se hizo uno de viñedos súper Sí, padre, claro. se hizo uno de un fotógrafo de aquí de San Miguel de Allende de los años 20 si no mal recuerdo, y Sí. del mezcal, ¿no? Entonces, pues qué bueno que el gobierno y principalmente la Secretaría de Turismo busca conservar todos esos Sí, por acervos supuesto. culturales, ¿no? Claro que sí, es un gran Entonces, proyecto. yo ya tenía muy avanzado pues toda esta información y sobre todo el acceso a esos lugares, ¿no? Que no es fácil que te dejen No, los dueños de estos lugares entrar a no, fotografiar la sala, el comedor, la iglesia, la cocina, los claro. patios, contarte las historias que vivieron durante la revolución, en algunos casos hay documentos de la independencia, la guerra de los cristeros, la reforma agraria, el reparto. O sea, es una cosa que de veras el hecho de haber pensado en hacer un libro 2 es cobrar la justicia que no terminó de darle el libro uno, porque el Ok. libro uno al final terminamos centrándonos más en la historia, en la fabricación, en cómo aprendimos a destilar, quién nos enseñó, de dónde sale el alambique, todo eso que estamos platicando ahorita, para en un segundo plano decir, bueno, y en Guanajuato, ¿cuántas haciendas son? ¿Dónde Ya. están? Eh, ¿Las puedo visitar? ¿No las puedo visitar? ¿Hacen mezcal? ¿No hacen? Y justo en estos otros 2 años de elaboración del segundo libro, que se va a llamar eh, Haciendas y Mezcales de Guanajuato, Relatos. Relatos, haciendas y Haciendas, mezcales de Guanajuato. exactamente, gracias, Ok. Elvira. Entonces, es que es mucha información en mi cabeza ahorita. Entonces, la idea ahí es
y platicaban con todos estos amigos ya de las haciendas y demás, pues todo el mundo quiere una hacienda, pero nadie quiere mantenerla, mira, No, claro que no. ¿no? Entonces yo veo cómo todos ellos batallan y dicen, bueno, voy a Ya, arreglar este muro y chin, arreglas el muro y el techo ya se aflojó y la puerta de acá ya se dobló y ya se cayó el piso y bueno, eso es complicado mantenerlas, ¿no? Por ejemplo, Tupátaro, que está en el municipio de Cuéramaro, aquí en Guanajuato, ajá. pues data de 1540 y tantos, 1550 la hacienda como tal, Wow. la hacienda sigue estando habitada por las familias que la tienen desde hace 200 O 300 sea, años. 1550 aproximadamente hasta el siglo XX, siglo Sí, XXI sí, incluso. sí, Wow, sí, es un ok. museo ese lugar, o sea, Pero están de eh, pie o son cascos de están de haciendas pie, algunos sí están, pues bueno, la guerra de los cristeros, el reparto agrario, la revolución, algunas las destrozaron, las claro. saquearon, las incendiaron. Digo, recuerda que había una cierta ahí, un cierto abuso del dueño de las haciendas con los empleados. Entonces, cuando se regenera toda esta liberación, digámoslo así, con la revolución y el reparto agrario, pues muchos de ellos prenden un cerillo, ¿no? Así de plano. Incéndialos, ¿no? O sea, quema la documentación, en fin. Ya. Algunas otras, que son las que están, son 7 haciendas las que están en el libro Nombres, a 2. ver, platícanos. Jaral de Berrio, Jaral de el Berrio, qué es la castillo más conocida, ¿no? es un palacio, Es un es un palacio. Sí. castillo del conde, del marqués de Jaral de Berrio. Ujú. Data igual de hace 350 años, ha habido diferentes etapas de construcción. Sí. Ya a mi parecer es la más grande de, pues yo creo que puedo decirlo, de toda Latinoamérica, porque conozco haciendas en San Luis Potosí, en Zacatecas, en Durango, en Tamaulipas, y no hay De ese un tamaño. edificio de ese tamaño, ¿no? Que Ok. es una preciosura ese lugar. Hay unas historias Sí. increíbles alrededor. La estamos despertando para que haga mezcal también. Ajá. Quizás en algún momento hagamos un libro en específico solo de esa hacienda, porque hay unas historias Sobre Jaral de sobre Berrios. Jalevers, Ok. ¿no? Eso está en San Felipe, Torres Torres Mochis. Mochas, que es, bueno, es otro tema interesantísimo porque además se desconoce. Pero a ver, yo me voy a confundir con todo lo que quiero platicar con nuestros oyentes. Entonces, a Ujú. ver, son 7 haciendas fundamentales, que es Jaral de Berrios, la otra, Pozondo, que está en San Luis de Pozondo. la Paz, Ujú. Vergel de Guadalupe, que también está en San Luis de la Paz, Santana y Lobos, Ajá. ¿no? Que ahora es una sola hacienda, porque antes era Santana y la otra era Lobos. Lobos. Se casan los hijos de los dueños y Ah, hasta se historia de convierte amor. Ok. Santana y Lobos. La Garrapata, que Me esa encanta ese nombre. Ujú. está en San José Iturbide, y Ok. ese eran los límites con los chichimecas. Hay unas historias ahí increíbles de los chichimecas que bajaban a saquear la hacienda y a robarse lo que podían, ¿no? Ya. Entonces, y me faltan otras, a ver, Jaral de Berrio, Pozo Hondo, Vergel de Guadalupe, Santana y Lobos, La Garrapata, Tupátaro, ¿no? Que es la que está en Cuerámaro, y bueno, cómo olvidarlas, San Juan Pan de Arriba en San Diego de la Unión, que pues era una hacienda con más de 25,000 hectáreas, en la Wow. que había más de 6,000 cabezas de ganado taurino. Era una hacienda de tauromaquia Ujú. y hacían vino mezcal. De hecho, la conocen en la comunidad y en la zona como el vino taurino, ¿no? El mezcal taurino. Ya. Entonces, y siguen en pie. Entonces, la idea de este segundo libro es darle a conocer al lector o al amante del mezcal en el mundo estos lugares para que vayan y los ¿Se visiten. pueden visitar Se pueden entonces? visitar. Al final del libro va a haber un QR que tú vas a poder escanear, o una página web te vas a poder meter y vas a poder ir a visitar las haciendas. Esa es la idea de también tener este Wow. segundo libro, Ujú. pues, para que a ellos les ayude a conservarlo. Aparte, varios de ellos, aparte de ser mis amigos, fabrican mezcal. Entonces puedes ir a ver el proceso de elaboración del mezcal, conocer la hacienda, platicar con los dueños, que te platiquen las historias y los trancazos que había en la época de la Revolución, los cristeros, en la reforma agraria y demás. Es increíble. Y eso de la mano con un mezcal, pues No, bueno, pues te puedes pasar horas y ¿qué días más ahí. queremos?
Es un viaje familiar, por supuesto, para toda la gente Para todo interesada, mundo, está para abierto todo a el todo mundo. mundo, O niños, sea, niñas, todo. niños, yo he ido con mis hijos, con mi mujer, he ido con amigos, con amigas, mis papás. O sea, son Viaje familiar. lugares familiares, de campo abierto. Eso sí, llévense un sombrero, unos buenos Claro, tenis, unas buenas botas, porque el sol, agua. aguas, Claro. ¿no? Entonces, Este libro, Relatos, Haciendas y Mezcales de Guanajuato, se va a presentar. Sorpresa. No se ha sorpresa. presentado, está todavía en proceso de imprenta. Ujú. Es un libro también con otras colaboraciones que ahorita Ahorita hablamos, platicamos de pero ellos. la idea es poder invitarlos a ustedes a través del gremio de San Miguel el podcast, poder invitarlos a la presentación. Claro, finales de noviembre. Todavía no sabemos si va a ser 24, 26 o 28 de noviembre. Estamos terminando de amarrar la fecha con la directora de Bellas Artes aquí en San Miguel de Allende. Del Centro Cultural El Nigromante. ¿Ya? Exactamente. Ahí Ujú. es donde se va a presentar. Vamos a presentar los videos publicitarios que tenemos para el libro. Vamos a presentar un par de fotos de. Tú vas a ser nuestra moderadora, nuestra invitada, aparte de ser la que escribe la cuarta de forros. Así es. Este, eh, no podemos dar mucho mezcal ahí, pero tenemos por ahí preparada, después de la presentación, una pequeña degustación de mezcales en el restaurante, un restaurante cercano ahí que no va a aventar el No, 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 comercial. no lo hagamos, pero Pero los que vayan, de ahí les vamos a decir, nos vamos a ir de aquí a tal restaurante y ahí va a haber y mezcal donde y podrán, tenemos bueno, también adquirir el libro, que va a ser en un formato más accesible, menos pesado. 200 páginas. 200 páginas es la Sí, mitad de este primer, 150 páginas de fotos, 50 de texto, ¿no? estupendo. Creo que eso es Más lo fotos, que la mejor. gente vea más los paredones de fusilamiento, los comedores. Literalmente los comedores son tan grandes que yo creo que tenían una paquetería o mensajería para mandarse el salero de un lado para otro, porque son enormes. Las iglesias, en algunos casos pudimos sacar fotos hasta de los nichos de donde están Ah, pues, los ancestros de estos lugares. El proceso de elaboración del vino mezcal de Guanajuato, que sí hay una diferencia importante ujú. y una época importante, ¿no? Te decía yo en el capítulo anterior que somos muy respetuosos de las ancestralidades y la artesanía del producto. Entonces hay que darle su lugar a Michoacán, Guerrero, Puebla, Oaxaca, Claro. con la fabricación ancestral que tienen, la fabricación en haciendas o en los Ujú. ranchos de vino de acá del altiplano, que van para otra época, ¿no? Claro, pero Mm, además que ayudan al lector y a los amantes del mezcal a conceptualizar. Es decir, como yo te preguntaba, ¿por qué creemos los mexicanos que el mezcal solamente viene de Oaxaca? Porque, ujú, bueno, es el que tiene una producción tal vez más comercializada que ha llegado a todos los rincones. totalmente. Esa es la razón. Pero eso no significa que en Guanajuato no se hubiera hecho Pues mezcales desde 1640, 1650. y conocerlos, decir, ah, qué maravilla, por Claro, supuesto, y es en toda la República, en totalmente, Zacatecas, en Durango, en totalmente. Coahuila, en Puebla, en todas Sí, partes. y justamente una de mis preguntas que la resuelvo en el prólogo, yo escribo el prólogo de este libro, eh, es por qué se perdió la fabricación en Guanajuato. Si Claro, había unos volúmenes gigantescos de producción, ¿por qué claro. se perdió? Y te vas a platicar con Sarita, con Alex, con Alejandra, con Beto, con Fito de la Garrapata, con todos ellos, con Que son Alonso, los nuevos maestros y los maestras nuevos maestros, mezcaleros. los nuevos dueños de estos lugares y los están reviviendo. En algunos casos sí son herencias familiares, ¿no? Por ejemplo, Ujú. Pozondo ha pasado de 3, 4 generaciones, Jaral de Berrio trae 4 o 5 generaciones, Vaya. entonces, pero han cuidado y conservado estos lugares. Entonces, la idea ahí es pues que justamente sepan la diferencia entre el mezcal y por qué se dejó de fabricar. Pues cuando platicas con ellos, ¿no? Pues a ver, revolución, no, Claro. perdón, independencia, Independencia. 1810, los trancazos y bla, bla, bla. Luego, métete a 1910 con la revolución. Y luego seguidito, la reforma, bueno, la guerra de los La guerra cristeros. cristera. Ujú. Luego el reparto agrario, ¿no? Claro. Entonces, todos esos trancazos históricos entre 1810 y 1910, pues bueno, hay guerras y guerrillas en todo nuestro país que de cierta manera los dueños de esas haciendas era, Y, córrele de aquí, ¿no? y hay algo también muy importante. Hubo una prohibición en la Sí, fabricación claro.
de destilados del agave o del maguey, claro. porque hacían competencia con los destilados europeos. Los vinos, principalmente Claro. vino tinto, vino blanco de mesa, con los anises, Ujú. pues sí, ¿no? Pero es curioso porque hay documentos que tenemos nosotros en todo lo que era la Nueva España, que ahora es México. Había virreyes, condes, marqueses, duques, que unos sí estaban de acuerdo en que se fabricara y entonces se pagaba un diezmo, que ahora se convirtió en un impuesto a la fabricación, Ajá. y ese dinero lo ocupaban ellos para conducir agua, acueductos, construir acueductos, salud, investigación, medicina y demás. Y había otros que sí de plano decían, yo no quiero saber nada de esto, en mi zona o en mi área de virreinato no se fabrica, ¿no? Ya. Entonces, sí hay Ujú. lugares donde hubo prohibiciones, empezó a haber problemas de salud porque empezó a haber una clandestinidad y una adulteración del alcohol, Ok. y por eso también surgen los consejos reguladores, ¿no? Para cuidar la calidad, la historia, la ancestralidad y sobre todo el arraigo a nuestro país, ¿no? Que no vaya a salir un chino, un ruso diciendo, ay, acá también hago mezcal. No, 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 no. Mezcal, tequila, sotol, raicilla, bacanora son de México, ¿no? Nada Entonces, más. nada más, ¿no? Entonces, este libro 2, bueno, vuelvo a lo mismo. Son fotos. Y en este caso invité a Rodrigo Díaz, que es un buen amigo con el que hemos estado haciendo desde hace varios años cosas en el mezcal. Ujú. Él tiene ya un par de libros también. Y le dije, oye, pues ayúdame a coordinar, funge como mi editor, como mi corrector de estilo, revísame la ortografía, la puntuación, bla, bla, bla. Y así es como Rodrigo le entra al proyecto. Y platicando en el camino, invitamos a otros 3 escritores guanajuatenses a que escriban una historia relacionada Ajá. a estas haciendas. Es decir, este libro muy interesante de historia, con imágenes increíbles, es además la oportunidad de leer relatos, obviamente acerca del mezcal, Ujú. acerca de las haciendas, acerca de los otomíes y chichimecas, y en manos de 4 escritores. La mayoría, bueno, 2 de ellos residen aquí, en San Sí, Miguel, los otros están en sí, Guanajuato, en otras Luis partes. Camarena y Rodrigo Díaz están aquí en San Miguel. Estamos hablando de ficción regional. Bueno, no es el nombre, pero bueno. Cuentos escritos aquí en San Miguel de Allende. El Ujú, fuego y el mezcal de Rodrigo Díaz Guerrero. ujú, El sol dormita al este de Luis Alcántar. ujú, el buen Luis. Ella mira la tierra de Uf, Francisco Andrade. está increíble. Y la ruta del mezcalito de Luis Camarena. Ujú, Son 4 cuentos que van a acompañar, que forman parte de los relatos exactamente. de esta historia de las haciendas y los mezcales Es correcto. en Guanajuato. A mí me Exactamente. parece que es muy interesante un libro de historia, de fotografía, de análisis, de investigación, pero además acompañarlo y bien acompañado con cuentos. Me parece Totalmente. fantástico. Totalmente. Son cuentos de historias reales, Armida, pero con un poquito de ficción, Claro. ¿no? Pero muy, muy pegados a la realidad. Te platicaba en el rancho, eh, no voy a decir el nombre de la persona, pero en la época de los cristeros, al abuelito de un buen amigo de aquí de San Miguel, lo cuelgan afuera, en las afueras de la hacienda de Pozondo, donde se hace mezcal, Ajá. y lo ahorcan. Y dura toda la Toda noche la noche. colgado en el árbol y toda la gente en la comunidad pensando que estaba muerto. Y al día siguiente que lo bajan, se dan cuenta que estaba vivo el señor. Entonces el señor hace 2 o 3 meses falleció, ya no alcancé a poder ir a entrevistarlo, Ah, pero pues bueno, Juanito nos contó toda la historia de su abuelo, nos ajá. contaron muchísimas cosas que están en ese cuento, en esa historia. Paco, Francisco escribe sobre el mezcal taurino, ¿no? Platicamos Sí. también con unas señoras de ahí de la hacienda que pues trabajaban ahí de niñitas, que su mamá era la que hacía las tortillas, le ayudaban al papá a bajar el ganado de las montañas. Uf, no, unas historias increíbles alrededor también de la tauromaquia en la hacienda, ¿no? Entonces, sí les recomiendo que lo lean. Después, agendar visitas para que vayan a conocer los lugares. Ujú. Y como te decía, el prólogo,
en ese prólogo cuento yo un poco de mi historia y la diferencia entre el mezcal de Hacienda y el mezcal de Palenque, ¿no? Que Ya. es básicamente el de Oaxaca, el de Michoacán, el de Guerrero, el de Puebla, que trae otra historia y otra ancestralidad, El de ¿no? Oaxaca es mezcal de Palenque. Mezcal de Palenque, bueno, en Ya. Michoacán le dicen vinata a Vinata. las Ujú. destilerías, Oaxaca, Guerrero, Puebla es más Palenque, tienen un horno cónico, muelen con una tahona, en algunos casos fermentan en tinas de madera o en pozos de piedra, en cuero de vaca, y destilan en alambique de cobre o en barro, que es el filipino. Acá, por ejemplo, en Guanajuato o en el altiplano, Ajá. no hay destilación en barro en ningún lado históricamente. Todo es en cobre. La fermentación eran piletas de cal y canto, ¿no? Ok. Que pues básicamente es mampostería, que bueno, antiguamente se hacían con cal y canto. Ujú. Los hornos son unos hornos verticales con una cúpula a la cual le metes leña y demás, ¿no? Y la molienda también era con tahona. Entonces el proceso de fabricación es un proceso artesanal, pero dentro de una hacienda, dentro de galerones donde se fermentaba y se destilaba, a diferencia del mezcal ancestral de Oaxaca, Ya. ¿no? Que ese sí data yo creo que antes de la conquista o el descubrimiento de América, ¿no? Claro. Con todos los indios chinos nativos, ¿no? Y también hay un estudio que hicieron en la UNAM muy padre alrededor. Tiene un par de cosillas sueltas todavía, pero el que encuentre el Santo Grial, uf, va a cambiar la Ya. historia Pues del bueno, país. está la invitación abierta a la Claro. presentación muy próximamente Ujú, de esta maravilla, Relatos, Haciendas y Mezcales de Guanajuato, con Alex ujú. Vasconcelos Como Peña coautor del como libro, coautor del libro, acompañado también de ellos cuatro como acompañado coautores. de los Ujú, escritores ujú. radicados aquí en San Miguel de Allende. Va a ser en el Centro Cultural Ignacio Ramírez el Nigromante en noviembre. Por supuesto, en cuanto tengamos la fecha Lo vamos a definitiva, publicar y todo. lo posteamos. Hay una página de internet también en Facebook muy interesante, donde se puede seguir la trayectoria de Alex, que se Ujú. llama Somos Mezcaleros Somos Guanajuato, Mezcaleros Guanajuato o la página web de Agavetum, que Agavetum. es agavetum.com, que es ahí donde se va a vender el libro en línea, tal vez también en Amazon. Obvio, algo que se me estaba riendo es dos cosas muy importantes. Ujú. Una, el libro va a estar en español y en inglés. ¿Para qué? Estupendo. Para que todos los lectores de habla inglesa Anglosajona. o anglosajona en este planeta, pues se enteren un poquito de que el mezcal de Guanajuato existe de esta manera, ¿no? Claro. Muy Y el bien. segundo punto, también se me estaba olvidando, es mi superdirectora editorial de diseño, armado, imagen. A veces llego a ser muy disperso Ajá. y hay una personita que es mi mujer, mi Claro. esposa, Su que es nombre, la por que, favor. Laura, Laura. mi Laurita, Claro. que me aterriza los hilitos, ¿no? Entonces, otra vez tenía yo en la mesa fotos a Rodrigo, a Francisco, a Luis Camarena, a los fotógrafos. Nos jalamos en esta ocasión a un buen amigo fotógrafo, Antonio Sereno. Ah, muy bien. Él lleva años metido en una revista de diseño increíble en la Ciudad de Ujú. México, de una de las más prestigiadas, que tampoco me voy a aventar el comercial. Este, y lo que se logró al final es algo increíble de un formato de 35 centímetros de largo, 25 de ancho, con unas fotos, wow, Increíbles. increíbles, ¿no? Y a eso, Maravilla. aunado a los cuentos, pues imagínate, ¿no? Pues no se lo pierdan. El libro también va a estar a la venta el día de la presentación. También no sé si se vaya a incluir en esta nuevo libro ese directorio que tienes de los maestros y maestras mezcaleros. No, También es una manera de apoyarlos, ¿no? totalmente. De hecho, en el QR, ese QR que va a estar en Ya. el libro, Ajá. nos va a llevar a nuestra página y en Perfecto. nuestra página va a haber ahí direcciones de Pozo Hondo, La Garrapata, Jaral de Berrio, Tupátaro, Bien. para que cada quien diga, ay, ahora quiero ir este fin de semana a esto. Porque Le son des clic pequeños y ya. productores Sí, que pues, obviamente hay que apoyar. No totalmente, es fácil. totalmente. Como también bien platicaba Alejandro, la producción del agave lleva mucho tiempo, Uf, lleva desde 6
9 hasta 30 hasta 30 años años. una especie, Ujú. cuando después ya la producción, bueno, son 2 semanas, pero es un proceso largo de Muy cultivo, largo. muy sujeto a sequías, a lluvias, es decir, a Claro, cambios climáticos graves. Entonces, es una larga labor y hay que apoyar a los productores, ¿no? A mí me totalmente, encanta esa idea que tú tienes de... totalmente. Una de las listas de maestros mezcaleros está en el libro uno, En el en el libro de la 1, en ruta la ruta. secreta. Al Ujú. final, y es una lista de los maestros mezcaleros de todo el país, Sí. ¿no? Ahí en esa lista están algunos de los maestros y maestras mezcaleras de acá de Guanajuato, que es algo que a mí me gusta mucho aquí en Guanajuato. Las mujeres están muy involucradas en el tema. Muchas de ellas, bueno, a ver, voy a platicar una anécdota rápida. Betty, de Vergel de Guadalupe, ¿no? Buena amiga, la pareja de un buen amigo, y me ha corregido y me ha enseñado miles de cosas, ¿no? Así como, Alex, no se destila así, no se fermenta así, no se cuece así, deja de estar tropicalizando, bla, bla, bla. Entonces, aprendo muchísimo de ellas, de Sarita, de Lupe, de todas ellas que son maestras mezcaleras, que me encanta la idea, porque históricamente no estaba permitido que la mujer participara en la fabricación del mezcal, ¿no? ¿Cómo es Entonces, posible? ¿Solo podíamos beberlo? ¿O ni siquiera? Mm, pues más o menos, No, ¿no? no, no, qué bueno que Entonces, esto se ha no, va a estar superado. en este libro, en el segundo, en el de Ujú. mezcales y haciendas haciendas y mezcales de Guanajuato, el envoltorio va a ser un mapa. O sea, tú para abrir tu libro vas a tener que desenvolverlo y va a ser un mapa de 1 metro de ancho. Te digo que mi diseñador editorial Wow, ok. es una genia. Es 1 metro de ancho por 90 centímetros perdón, 1 metro de ancho por 90 centímetros de largo. Eh, y adentro de ese mapa, cuando lo desdobles, vas a ver el proceso de fabricación en español y en inglés, el mapa de donde se van a localizar o están localizadas las haciendas, una imagen y una foto del quiote, de la floración, del murciélago, las partes del agave y del Wow, quiote, y todas las especies con las que se fabrica mezcal aquí en Guanajuato maravilloso. y con su nombre científico y los años de maduración, que es parte de la chamba que hemos hecho desde hace varios años registrando información, y pues va a ser un mapa que lo vas a poder encuadrar o colgar Enmarcar, enmarcar y colgar, colgar en ya. algún lado, ¿no? Entonces, Pues todos los que amamos el mezcal, por supuesto, amamos los libros, pues entonces estaremos de fiesta. La invitación está abierta, por favor, ujú. acompáñenos. De veras va a ser un imperdible, una noche increíble, celebrando que por fin llegó a forma de libro un gran esfuerzo, un gran trabajo colectivo. Y sobre todo, darle las gracias al patrocinador. Eh, San Miguel Gourmet con Leonardo de la Sierra, él fue nuestro patrocinador de la impresión. Entonces espero que no sea el único patrocinio para el libro, Esperemos que sino no. que nos sigan patrocinando más libros, pero también gracias a él y a su empresa Estupendo. esto va a salir al mundo, ¿no? Enhorabuena, Alejandro, qué gusto. Se nos está acabando ya el tiempo, pero bueno, creo que ha sido bastante 2 cápsulas muy interesantes, Sí. tanto en el rancho, en tu rancho, como ahora en el estudio de Dragón Estéreo, poder platicar e invitar a nuestros oyentes a participar en este Claro. lanzamiento editorial de relatos, haciendas y mezcales de Guanajuato. Ujú. No se lo Correcto. pierdan, los esperamos. Y bueno, pues despedirnos agradeciendo a Dragón Estéreo, la estación de radio online del Instituto San Miguelense, por su apoyo para poder grabar estas cápsulas, estos episodios. Y bueno, a nuestros escuchantes, pues estaremos atentos, estaremos trabajando, continuaremos y nos escuchamos bien pronto. Gracias, Armida, y gracias a todos por escuchar mis locuras este ratito.